Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y hoy de una manera especial el versículo 16. Nos dice así: cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. Entonces, queridos amigos, desde el versículo 11 hasta el versículo aquí 16 tenemos la llegada a Roma. Pasados 3 meses nos embarcamos en una nave alejandrina que había invernado en la isla, es decir, ellos se encuentran en la isla de Malta, y que tenía por insignia los Dioscuros. Al llegar a Siracusa nos quedamos allí 3 días. Desde allí, bordeando la costa, llegamos a Regio. Al día siguiente sopló el viento del sur. En 2 días llegamos a Pozzuoli, donde encontramos hermanos que nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días. Y así llegamos a Roma. Desde allí, en cuanto los hermanos se enteraron de nuestra llegada, salieron a nuestro encuentro hasta el Foro Apio y las 3 tabernas. Pablo, al verlos, dio gracias a Dios y tomó ánimo. Cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad?, lo que nosotros estamos viendo aquí. Dice que cuando llegamos a Roma, nos cuenta aquí, llegamos, esto también ya habíamos dicho en varias oportunidades, porque aquí parece que también Lucas está viajando con Pablo. Además, dice, nos embarcamos en una nave de Adrimistio, que estaba por zarpar rumbo a las costas de Asia, y nos hicimos a la mar junto con Aristarco. Aristarco es alguien que le acompaña a Pablo. Eran 276, dicen, esta embarcación, que después naufraga. Todo el capítulo 27 nos explicaba eso. Entonces miremos un poco. Ahora nosotros estamos llegando al clímax, es decir, al ápice de nuestra narración. Porque en el capítulo 27, y que justamente Pablo se embarcaba porque él había apelado al César. Vienen, lo toman juntamente con los otros presos. Aquí está este soldado llamado Julio que les lleva. Hay este Aristarco que acabamos de decir que le acompaña también a Pablo. Y parece, por la forma de la narración lo hace Lucas, sabemos Hechos de los Apóstoles. Entonces él dice, nos hicimos a la mar, nos fuimos, etc. Entonces esto está significando que Lucas posiblemente también les está acompañando. Queridos amigos, seguimos un poco nosotros con este versículo 16 del capítulo 28. Cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. Siempre es el clímax,
porque Pablo con todos los demás llegan a Roma después de haber atravesado el mar con peligros y con un verdadero milagro, porque se pudieron salvar. El naufragio fue un naufragio, entre comillas, vamos a decir, un naufragio que más o menos estuvo bien, ¿verdad? Porque se salvaron todos, nadie se murió y fueron bien recibidos también. Ahí en el capítulo 28, versículo 2, dice: los habitantes de ahí nos brindaron una asistencia extraordinaria. Encendieron una fogata y nos acogieron a todos debido a la lluvia que caía y así entonces el frío también que hacía en ese momento. Ahora, esto, queridos amigos, nos hace entender que aquella profecía que fue hecha en 23:11, vamos a mirar un poco esta profecía en el versículo 11, decía: a la noche siguiente se le presentó, dice el Señor, y le dijo: ánimo, porque así como has dado testimonio fielmente en Jerusalén, así tendrás que dar testimonio en Roma, dice. Tendrás que dar testimonio en Roma. Entonces es Dios siempre el que dirige la historia, ciertamente que es Lucas el que está escribiendo, pero cuando entramos a Roma, se le permitió a Pablo permanecer aparte bajo la vigilancia de un soldado. A dar testimonio, como en esa visión que él tuvo en el capítulo 23, versículo 11. Tienes que dar testimonio también en Roma. Pablo, desde Tama, en Mozarambí, Cuarcán, Terobetea, Bealleva, la She, Agüerúa, PM, Gina como humanidad. Pero son ustedes los que ahora tienen que expandir esta fuerza del Evangelio. Entonces, queridos amigos, se inicia ya la etapa final de la evangelización, de esta misión de Pablo, que está registrada ciertamente por el evangelista Lucas. Pablo llega a ser un prisionero aquí, pero con el famoso preso sambuku, preso sambuku, es decir, con una libertad relativa, justamente para predicar el evangelio, nada más y nada menos que hasta los confines de la tierra. Y aquí, más que el confín de la tierra, hasta el caracú del imperio, que es Roma. Y claro, cuando Roma recibe la palabra del Señor, recibe a Jesucristo, tiene la fuerza del cristianismo, comienza a crecer, ciertamente que después será mucho más fácil la expansión también del cristianismo desde la capital, desde la fuerza del imperio, de donde sale toda la energía y toda la fuerza para llevar adelante el gobierno de todo el imperio romano. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. León XIV ha dado luz verde a una nueva forma litúrgica para celebrar la misa, inspirada en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, que se publicó hace 10 años. Creo que esta fórmula de la misa, que inserta el Ministerio de la Creación, es un avance muy importante, mucho más de lo que se piensa, porque después de Laudato Si, carecíamos de esta expresión litúrgica. Las celebraciones seguirán siendo iguales, solo habrá pequeñas variaciones en las oraciones que en este caso hablarán del cuidado de la creación. Algunos, antes de esta obra, decían: pero la oración litúrgica es a Dios, pido ayuda a Dios, mi alabanza se dirige a Dios. ¿Qué hace la creación allí? No es así porque, por ejemplo, tenemos una misa en la Basílica de San Juan de Letrán y yo no rezo a la Basílica, rezo a Dios. Pero la Basílica es el motivo de esa celebración. Todas las oraciones en la liturgia están dirigidas a Dios. El trabajo lo presentaron en el Vaticano el prefecto para el Desarrollo Humano Integral, el cardenal Czerny, y el secretario del Culto Divino, el arzobispo Viola.
Ambos explicaron que lo que se buscaba era responder a algunas peticiones de los fieles y además poner en el centro el concepto de casa común y crear conciencia sobre la naturaleza. En estos 10 años, el Papa Francisco, con su Laudato Si, nos ha ayudado a tomar conciencia de la cuestión ecológica desde una perspectiva antropológica cristiana, de modo que a menudo la calificamos apresuradamente una encíclica ecológica como tal, pero creo que puedo decir que es más ecosocial, con una perspectiva más amplia y, por tanto, dentro de ese marco teológico tan claro de lo que es la creación. Esta fórmula se incluirá en el misal romano, donde ya hay otras 49 variaciones de la misa que responden a diferentes necesidades u ocasiones. El cardenal Czerny dio algunos ejemplos durante la presentación. Para el progreso de los pueblos en tiempos de guerra o desobediencia civil, para refugiados, exiliados y migrantes, en tiempos de terremoto, para la lluvia y ahora para el cuidado de la creación. Y el encargado de estrenar esta nueva fórmula es León XIV, aunque todo se empezó a moldear durante el pontificado de Francisco. Lo hará el 9 de julio en una celebración privada. Participarán los empleados y el equipo del Borgo Laudato Si, un proyecto basado en la encíclica del Papa argentino que se desarrolla precisamente en el lugar donde se estrenará esta misa por primera vez, en Castel Gandolfo. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Otra sorpresa de León XIV. El pontífice recibió en el Vaticano a más de 600 niños. La mitad eran jóvenes ucranianos a los que acoge Caritas Italia en verano. La otra mitad son de la escuela de verano que hay en el Vaticano, pero lo que todos querían era un autógrafo del Papa. Y por supuesto, hacerle preguntas. Caro Papa Leone, noi bambini dei Gialli oggi pomeriggio abbiamo la messa. Da piccolo anche tu andavi alla messa spesso? Cosa ti piaceva fare quando eri come noi? Y aquí la respuesta del Papa. Sempre tutte le domeniche con mamma e papà, ma da 6 anni più o meno ero anche chierichetto nella parrocchia e quindi prima di andare alle lezioni alla scuola, che era una scuola parrocchiale, c'era la messa alle 6:30 del mattino e mamma sempre ci svegliava e diceva andiamo alla messa. Pero hubo más preguntas. Otro niño le preguntó al Papa cómo acoger al que es diferente. Y fíjense en el gesto de León XIV. Cambió de idioma para que los niños de Ucrania lo entendiesen. Allora, prima cosa lo voglio dire in inglese, perché oggi, questa mattina, c'è tutto questo gruppo di ragazzi, giovani, bambini che sono venuti da Ucraina, vero? E molti, ho già capito, parlano l'inglese. So I want to say hello to all of you from the Ukraine. Experiences like this, to meet one another who come from different countries, different lands, different languages, so many differences that there may be among us. It's so important to live the experience of an encounter, to meet one another, to respect one another, and to learn to be friends with one another. Y para acabar, estos pequeños no se podían ir sin una foto con el Papa.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Interesante, ¿verdad? Cuando nos dice que 3 días después, primero ya decimos el número 3, que significa la plenitud, por una parte. Luego dice, convoca a los judíos principales. Y cuando se reúnen, le dice, yo, hermanos, sin haber hecho nada contra nuestro pueblo, contra las tradiciones de nuestros padres, fui encadenado en Jerusalén y entregado en manos de los romanos. Aquí en nuestro contexto histórico, esto es muy importante y es un elemento clave, queridos amigos. Y porque justamente con eso se nos está mostrando que al subrayar Pablo su inocencia, él está diciendo que el cristianismo, queridos hermanos, no nace de una ruptura. No nace como una ruptura con el judaísmo. Atención, por eso es que los documentos de la iglesia, incluso no hace mucho, en el documento de la iglesia se nos habla y dice directamente que los judíos, el judaísmo, nuestros hermanos mayores, así se le dice. Porque no hay ruptura, queridos hermanos. Es siempre la misma familia. Pero entonces, ¿dónde está la novedad de vida? Y la novedad de vida es que en la persona de Jesús, que es lo que predica el cristiano, el Kyrios, el ungido, el Mesías, el Yeshua, entonces es el cumplimiento, es la continuación del Antiguo Testamento. Aquí no hay ruptura, queridos hermanos. Y esto es lo importante dentro del cristianismo. El cristianismo nunca se quiso presentar como ruptura con respecto al judaísmo, por eso es que asumió, porque si no, la vida cristiana no tendría sentido. Vuelvo a repetir en esto. El cristianismo, la persona de Jesús, el Kyrios, el Mesías, no tendría ningún sentido si nosotros no entendemos y no sabemos el Antiguo Testamento. Por eso es que Marcos incluso comienza capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido. Conviértanse y crean en el Evangelio. ¿Vio el Evangelio? El Evangelio de Jesucristo es ya el cumplimiento de las promesas de Dios a través de la persona de Jesús. Se ha cumplido el tiempo. Gálatas vuelve a hablar 4:4. Nacido de mujer. Cuando llega, dice el tiempo, el kairos, el tiempo oportuno. Upeago griego, el kairos, queridos amigos, quiere decir que es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Lo que nosotros estamos esperando, Coana lleva a través de Jesucristo. Y esto es esencial, ¿verdad? Porque no es ruptura. Ella yo había inventado algo nuevo. No. El cristianismo nunca dijo eso del judaísmo, al contrario. Les está ofreciendo la plenitud del mismo judaísmo. El judaísmo que estaba esperando al Mesías, ahora recibe de parte de Dios el don magnífico que es el mismo cumplimiento de las promesas hechas por Dios. Mirando un poco este contexto histórico, geográfico, Roma, recordemos que en ese siglo era la capital del imperio y por lo tanto era el epicentro del poder, tenía toda la fuerza para poder expandirse en el sentido político, jurídico, religioso. Aquí se vivía demasiado bien, humanamente hablando, pero también, queridos amigos, este lugar era muy importante y muy significativo para la comunidad judía. 1 millón de habitantes más o menos tenemos aquí en ese tiempo. La famosa diáspora de los siglos anteriores, sobre todo en tiempo de Claudio, recordemos que en tiempo de Claudio muchos fueron expulsados de la ciudad. Pero el tiempo de Pablo ya habían regresado de nuevo estos judíos. Estábamos en tiempo de Claudio. Pero el apóstol llega a Roma no como acusado común, sino con un estatus especial de ciudadano romano. Pablo llega con un estatus de ciudadano romano, lo que le permite ciertas libertades, como decíamos anteriormente, para que él pueda convocar y hablar a los líderes religiosos, a los judíos, a los que están con él, preparar su defensa y todos estos elementos. Ahora, queridos amigos, esta expresión que encontramos aquí, la expresión costumbres de nuestros padres,
costumbres de nuestros padres. Siempre alude al conjunto de tradiciones orales y escritas. Las orales y escritas, la Torá y el halaj, camino, catequesis sería eso el camino que tenemos que hacer, regían en ese momento la vida judía, la vida de los judíos, la Torá, la ley, lo que dicen los profetas, etc. Bueno, todo esto, más con el halaká, que sería el catecismo, ya entendés, por lo tanto, el respeto a los ancestros, las huellas que dejan nuestros ancestros, nuestros mayores, a la transmisión intergeneracional de la fe era central. Tenemos que pasar de una generación a otra. Los padres a los hijos a los nietos a los bisnietos, a pesar ya ese. Quiere decir el pasar, el traspasar, el ofrecer, el dar la buena noticia. En el judaísmo del segundo templo, es decir, después de la destrucción de Babilonia, el primer templo, comienza el segundo templo. La ruptura con estas costumbres era vista como una tradición identitaria. Pablo, que asegura ahora en este momento que no ha transgredido ninguna práctica religiosa, busca demostrar que no es un apóstata, sino que un judío cumplidor y coherente. Judío cumplidor y coherente. ¿Y por qué el Antiguo Testamento siempre le decía? Él es coherente al Antiguo Testamento. Y ande coña no hay al Mesías. Aquí está la persona de Jesús. Y les va presentando y les va diciendo, peñan de yara iba cueñan, déjame se va cueñan, de na abellabre coman yupe. Vaya comer la belleza, cuál belleza peamina. Y hagamos el seguimiento de Jesucristo. Eso es lo que les está ofreciendo. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Espíritu Santo, llena mi vida, dame de tu paz. Espíritu Santo, ven con tu brisa y trae sanidad. Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu
de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. Ven y quema todo lo que hay en mí. Con tu agua purifica mi existir. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Toma mi corazón, transforma mi ser. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Que tú me toques, Que tú me llenes que me visites y me restaures. Que tú me toques, que tú me llenes, que me visites y me restaures. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Necesito más de ti en mi vida. Oh Señor, Oh Señor, oh Señor, oh Señor. necesito más de ti en mi vida. Espíritu Santo, anhelo tu presencia. Ven con tu brisa y sopla, alienta. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandé Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos con Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, hoy el versículo 18, los cuales después de interrogarme, querían soltarme por no haber encontrado en mí nada que mereciera la muerte. Vea la Romano Cuera Ginayeva. Entonces, es parte de la defensa de Pablo. Le dan pues la posibilidad. Recordemos el derecho romano. El derecho romano que tenemos que volver a leer y a entender. Yo sé que todos los que son abogados, etcétera, etcétera, me hago estudiar para derecho romano, me hago creo que está ya en el primer curso, en el segundo, tercero, no sé en cuántos cursos hay el derecho romano, porque con haya un materia lleva, Roma, por lo menos en el año 770, ya fue fundada como ciudad.
antes de Cristo, 700 y tanto, antes de Cristo. Imagínense. Y entonces, queridos amigos, el derecho de los romanos es una cosa maravillosa que hasta hoy nosotros estudiamos. Pero hay muchísimos que se han aplazado en esto. Hasta ahora siguen aplazados. Hasta ahora. Le hicieron pasar. Entonces no sé cómo, ¿verdad? Porque la injusticia es cada vez peor, ¿verdad? Entre nosotros. Quiere decir que mío ya plaza parte. O si no, no estoy ahí hoy. O si no, o ya por cualquier otro derecho que no es el derecho romano. Ya hemos dicho derecho paraguayo más. Bueno, entonces aquí todo esto entra dentro del proceso de la defensa de Pablo ante los judíos que están en Roma. O sea, él también está presentando, por eso es que llama a sus hermanos. Y él lo que quiere es mostrar que él no ha traicionado ni su fe no le ha traicionado, y tampoco a su pueblo. Entonces, entendamos, ¿qué significa que no ha traicionado a su fe? Quiere decir que él está diciendo, lo que vivimos en la persona de Jesús, que Dios lo ha resucitado, es porque él cumple las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, no, yo no traiciono mi fe, sino que es la realización de Yara en Maite Yema, lo promete a de Oikoma, Jamoico, y en la persona de Jesús. Dios que lo ha resucitado y ahora vuelve a vivir. Está vivo en medio de nosotros y yo soy testigo y testimonio. Porque yo no quería saber nada del cristianismo hasta que Ñandillara o Pocoyeré y lo he sentido a este Jesús vivo. Y por eso es que yo lo predico. Handa Kimo, ahí ven. Porque se añanduja, se arecobe, peñan de yararecobe ahí. Interesante, ¿verdad? Entonces es su defensa y es su testimonio. Y por otra parte también, queridos amigos, es el hecho de que él no ha traicionado en ningún momento a su pueblo. Yo en ningún momento he hecho algo contra mi pueblo. Jamás. Y entonces, ¿qué es lo que estos quieren? ¿Por qué me están queriendo condenar? ¿Será que es simplemente porque estamos llamando a una verdadera conversión y a no quedarnos simplemente en un ritualismo que después se vuelve una cosa estéril, ¿verdad? No llegamos a lo esencial y lo fundamental para que exista un cambio. Ñaña tendé que vease yo que fuera porque ñandé y en cualquier religión nosotros podemos caer en la esterilidad. Upea y nada ya producir la fruto. Dalle ya pues la iponá. Ñandé ya en minte la cristianos pero opina ya pues anda ya y la cristianos hay, ¿entiendes? Entonces esta es una esterilidad. ¿Por qué? Porque no estamos dando ninguna clase de frutos. Queridos amigos, este contexto histórico del Imperio Romano en el siglo I, las ejecuciones por parte de Roma estaban siempre reservadas para los delitos graves. La Pablo de acá y los mismos romanos dicen aquí no hay nada grave. Esto, por ejemplo, eran traición, asesinato, sedición, o sea, todas estas cosas son ejecuciones por delitos graves, Pero el hecho de que Pablo, como ciudadano romano, no haya sido condenado, refleja directamente el respeto del Imperio Romano por los procedimientos judiciales. Va de derecho ahí la ñante ya y puro a la mala ya estudia la derecho romano. Anda ya pues aquí hasta en la Biblia refleja el respeto por los derechos, por las leyes, el respeto. A ver cuando ya respeta, y ni ya ley o hacer la ley cuera, sino que a ver la ñan de ley es simplemente escucharle al mejor postor Yahshua. Pero paga por una vea, pero vos a saber ahí. Pero así, queridos amigos, así de sencillo, ¿entiendes? Si afirmata de favor, o sea, afirmata de contra, de acuerdo a ambos, la embosirigajina, la emondicajina, queridos amigos, qué tristeza, ¿verdad? Qué tristeza. Y bueno, pero esa es nuestra realidad. Ahora, Pablo, ante una situación de la que él está viviendo, él apela al César, porque este también era un derecho para el ciudadano romano, apelar al César. Y él lo hace sabiamente, ¿verdad? Félix
por una parte le deja un poco más Sambucú. Recuerden que Félix se había casado y era su tercera esposa ya, ¿verdad? Se había unido a esta mujer que era judía, ¿verdad? Entonces por eso es que él también conoce muy bien. Él conoce todo lo que había sucedido con Pablo. También su mujer, ¿verdad?, le dice acerca de eso. Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, el camino se llamaba el cristianismo, pospuso el veredicto diciendo: cuando venga el tribuno Lisias, decidiré sobre este asunto. Luego ordenó al centurión que lo vigilara a Pablo, dejándole cierta libertad y no impidiendo que algunos de los suyos lo asistieran. Después de algunos días vino Félix con su esposa Drusila, la bebé, que era judía, Drusila. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó sobre la fe en Cristo Jesús. Y al disertar acerca de la justicia, el dominio de sí mismo y el juicio venidero, Félix sintió temor y le dijo: por ahora puedes irte. Cuando tenga otra oportunidad te volveré a llamar. Al mismo tiempo esperaba que Pablo le diera dinero. Por eso lo mandaba a llamar con frecuencia para conversar con él. Esa hace yo que yo nací ya pues dinero los anos. El mismo te oí la ñandea, ya te ocupé parte de la Biblia ante ñandel ya le abogado. Entonces le llamaba de vez en cuando, oye, y me lan de caso, ella presentaba a Pepe, ella presentamos a Pepe, ella monte y me ape, se llega con la ñande reo cuera. Queridos amigos, entonces hay que convertirse verdaderamente, hay que escuchar la palabra de Dios y sobre todo hay que ponerla en práctica. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús dijo: dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán... La Biblia es un libro importante, pero es muy largo. Sí, es una colección de muchos libros escritos en un largo periodo de tiempo, pero todos juntos cuentan una sola historia. Entonces, ¿cuál es la historia de la Biblia? Bueno, comienza presentándonos a una hermosa mente, al autor de toda la realidad, un ser llamado Dios. Y él tiene el poder de tomar el oscuro caos del mundo no creado y traer orden y belleza, y un jardín lleno de vida. Para coronar este logro, Dios designa a estas criaturas llamadas humanidad. O en hebreo, Adán. Ellos son creados a la imagen de Dios. Lo que significa que están comisionados para gobernar este hermoso mundo en el nombre de Dios, desarrollando todo su potencial y creando todavía más belleza y orden. Esta es una historia de los humanos usando su poder para hacer obras significativas y dadoras de vida. Pero la pregunta es, ¿cómo? Sí, la humanidad ahora se enfrenta a una decisión que se representa con un árbol frutal. Así que los humanos podían asociarse con Dios y encontrar libertad al confiar en su conocimiento del bien y del mal. O podían tomar el poder y definir el bien y el mal por sí mismos, lo que los matará, advierte Dios. Ellos escuchan la voz de una criatura oscura y misteriosa que les dice que la decisión es muy simple. Tomen el fruto, les dará poder y libertad para gobernar el mundo en sus propios términos. Así que ellos escogen este conocimiento y como resultado se vuelven sospechosos y defensivos. Esto lleva a relaciones fracturadas, luchas violentas de poder y eventualmente a una civilización entera, Babilonia, que ha redefinido el mal como bien. Así que Dios dispersa este proyecto humano corrupto.
Aquí la historia de la Biblia da un giro importante. Nos acercamos a la historia de un hombre y una mujer que salen de Babilonia, Abraham y Sara. Sí, Dios promete que de ellos surgirá un nuevo pueblo, una nación que tiene otra oportunidad de tomar la decisión correcta. Si tienen éxito, se abrirá un nuevo camino hacia adelante para el resto de la humanidad. Esta es la razón por la que el resto de la historia de la Biblia se trata de esta familia. Y las cosas no salen muy bien. A pesar de la guía personal de Dios, la familia de Abraham se rinde ante la misma tentación: redefinir el bien y el mal en sus propios términos, separados de Dios. Incluso cuando los mejores de entre ellos estaban a cargo, gobernantes que amaban la guía de Dios y tenían sabiduría divina, aún ellos cedieron. Así que Israel fue advertido por sus propios profetas de que estas decisiones los llevarían de nuevo a Babilonia, esta vez como cautivos conquistados viviendo en el exilio. Esto es exactamente lo que sucedió. Así que, incluso con la guía personal de Dios, Israel falla. ¿Quién podría lograrlo? Bueno, los profetas dicen que la historia no ha terminado. Dios enviará un nuevo líder a Israel para cubrir sus faltas y para transformar los corazones y las mentes del pueblo para que puedan tomar la decisión correcta. Así termina la parte de la Biblia llamada Antiguo Testamento y estas promesas quedan en espera. Y luego la historia bíblica continúa en el Nuevo Testamento. Se nos presenta un hombre que viene del linaje de los reyes de Israel, Jesús de Nazaret. Él dijo que traería el cumplimiento de todas estas promesas. Él confrontó esa maldad oscura y misteriosa a la que toda la humanidad se había rendido y resistió su poder. Luego, él anunció que Dios había llegado para gobernar el mundo a través de él mismo. Jesús enseñó acerca de la definición de Dios del bien y el mal. Él dijo que el verdadero poder es servir a otros. De acuerdo con Jesús, es la gente que ama a los pobres e incluso a sus enemigos. Esta es la clase de gente que verdaderamente gobernará el mundo. Esto es confuso, pero también muy hermoso. Sí, así que eso es lo que dice la historia acerca de Jesús, que Él es Dios hecho hombre, para ser para Israel y para toda la humanidad lo que jamás podríamos haber sido por nosotros mismos. Él vino para tomar las consecuencias de nuestra maldad sobre sí mismo, y su amor sacrificial demostró ser más poderoso que la maldad, incluso más que la muerte misma. Así que ahora la humanidad tiene una nueva decisión. Representada por un nuevo árbol, un madero. Mantenerse en la antigua manera de ser humano o aventurarse en este nuevo camino. Y en esta historia, aquellos que eligen el camino de Jesús se encuentran a sí mismos empoderados por el poder de Dios. Las personas que saben que son amadas y perdonadas por Dios pueden volverse personas que aman y perdonan a otros. El movimiento de Jesús se dispersó rápidamente a través del mundo, formando estas nuevas comunidades, personas que siguen el camino de Jesús. Pero se enfrentan con problemas. Había persecución externa por parte de las personas en autoridad, e internamente había confusión, incluso transigencia. Sí, porque seguir a Jesús es muy difícil. Así que los líderes del movimiento llamados apóstoles escribieron cartas para consolar y desafiar a estas comunidades, para permanecer fieles en el difícil camino de Jesús. Y ellos son llamados a esperar el día en el que Jesús vendrá y cambiará todo. Así que la Biblia termina apuntando hacia el día en el futuro, cuando todo lo malo será corregido, cuando el mal será erradicado, el cielo y la tierra serán unidos y la humanidad podrá gobernar el mundo, juntos en el amor y el poder de Dios. Ok, así que esa es la historia de la Biblia. Ella contiene juntos todos estos libros. Lo que es interesante es que cada libro contiene una clase diferente de literatura que contribuye a la historia de manera única. Esto es lo que el siguiente video comenzará. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Busco tu mirada, pues no encuentro otra respuesta. Necesito de tu fuerza.
una vez más. No he perdido la esperanza, solo sé que estás tan cerca. Me suelto entre tus manos al caer. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Y aunque no queden fuerzas, confiaré. Si tú estás a mi lado, a nada temeré. Inmensa es tu bondad, te necesito. Y si esta prueba no tuviera fin, si tú estás a mi lado, yo resistiré. Ven pronto, por favor, te necesito. Confío en tu bondad y en tu amor que me da libertad. Yo te necesito, ven y calma la tormenta que resuena en el quebranto de mi voz. Yo te necesito, pues sin ti no tengo nada, nada puedo, nada valgo, nada soy. Yo te necesito, trae la paz a mi ventana, ilumina y sé mi alivio en el dolor. Yo te necesito, ven, transforma y dame vida y renueva con tu amor mi corazón. Yo te necesito, te necesito. Yo te necesito, por favor. Yo te necesito, mi amor. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, el versículo 19. Pero como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo.
Ube ñande ya Shahinaguri, que es esa conciencia colectiva, mi pueblo, comunidad. Siendo hay contra la comunidad, sino que al contrario, contra todos aquellos que están haciendo el mal a la comunidad. Porque imagínense, queridos amigos, si hay uno que se impone como un dictador, que se impone como alguien se la iguapa hoy, se la entiende paz, se la regida y negoave. Entonces, queridos amigos, lo que está haciendo es destruir a la misma comunidad. Comienza a hacer persecuciones, uno a uno en la misma comunidad. Y es ahí donde comienzan las segregaciones. No sé si ustedes se dan cuenta, queridos amigos, las sectas, los protestantes justamente, lo que hacen es segregar, dividir. Entonces va, entonces ven no entendemos. Entonces lo que estamos haciendo, en lugar de buscar la unidad, como dice Jesús, el Evangelio de Jesús es buscar la unidad y no segregar, no separar, al contrario. Por eso, queridos hermanos, la esencia del cristiano, si uno quiere ser fiel a la palabra de Dios, si uno quiere ser fiel al Evangelio de Jesucristo, tiene que procurar entender muy bien y dejarse ya esas cosas de o inventar la iglesia y aquí, allá, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en realidad lo que está haciendo es segregando por otros intereses. No son realmente los valores del Evangelio. Toda persona que se segrega, toda persona que se separa, es justamente porque tiene otros intereses, que no es el interés, como está diciendo Pablo aquí, el interés de la comunidad, el interés de la nación. Y Pablo te deja bien claro, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. No porque tuviera algo contra mi pueblo. Porque lo que yo busco es defender en todo caso esa actitud que yo tengo, pero para unir, porque Jesucristo es el cumplimiento de lo que Dios había prometido durante todo el Antiguo Testamento. Y ahora se tiene que dar esa única familia. Con algo ya guatapara, oñón die paye, con algo entero que te añade mindu, uana, allí, cuana, veja, oye, rueña de, hau, pebeñañe, piana, ya guatana, oñón die paye, o si no, dañamos, ahí móvil. Entonces, queridos amigos, por eso que se utilizan algunas palabras claves. Aquí, por ejemplo, está la palabra me vi obligado. Me veo obligado a apelar al César, dice él. Y esto se dice anarecen. Anarecen. Anarecen, entonces, queridos amigos, proviene del anaireo, que implica tomar, levantar o incluso matar, incluso quiere decir esto, ¿verdad? Anairecen. Y en este contexto que Pablo está diciendo nos sugiere que él no tuvo otra alternativa, no le dieron otra alternativa, sino que fue una necesidad. Me vi en la necesidad. O podemos decir también, me vi en la obligación. No tenía otra alternativa. Mantequilla no era, fue una necesidad apremiante. Pablo no quiso desafiar al Sanedrín, pero las circunstancias lo empujaron. Las circunstancias. Queridos amigos, muchas veces, ¿verdad? La ñañemonguetana allá era, y en ciertos momentos uno tiene que decir únicamente la realidad. Yo sé que hay mucho huaycapilla. ¿Y saben por qué los digo eso? Sé que hay mucho. Porque llegó ese mensaje, voy a llevar ese celular a recibir ya la mensaje. Estaba en la huaycapilla. Y justamente son esos que están ahí metiendo la mano en la lata. ¿Entienden? O si no, son los tembiguay de esos que meten la mano en la lata y le hacen escribir a otro, porque gente boriajú o lo que sea. Y entonces, ¿qué hace? Me dice, tiene platita, me escribo y ¿entendiste? Entonces, como para denigrar o decir cosas absurdas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ñandero huaycapi, y o si no, da la ñandero huaycapi, sino que ya cuau, la ya pues ahí no vea, ya puedo yo vea. Ya en los bienes de lo que pertenece al pueblo, etcétera, etcétera. Y entonces, pues,
buscamos estrategias, ¿verdad? Estrategias lastimosamente para dividir. En vez de que ñahendú veñan de yarañe, porque cuando ñan de yarañe, ñahendú, a veñan yamindu, uja ya es a shimondaina, es a yapuina, da yapuila yapona, teñan de yarañe. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy forzando, me han forzado, dice Pablo, me vi en la necesidad de apelar al César, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo, ¿es cierto? No tiene nada que ver contra su pueblo, al contrario. Lo que estamos diciendo es porque necesitamos mirar y preocuparnos justamente de nuestro pueblo. A Pablo Copelo, yo no tengo nada contra mi pueblo, al contrario. Le estoy llamando la atención para que nosotros podamos convertirnos, corregirnos, para llegar hasta el Señor. Después, esta otra palabra que es muy importante cuando dice epikalesazai, Caisara, apelar al César, Caisara, Caisara, el Kaiser. Caisara, ese quiere decir el César, ¿verdad? Pero el hecho de apelar, epikalesazai, tengo que apelar únicamente, es un término técnico de epicaleo, invocar, apelar, y tiene una connotación, queridos amigos, una connotación teológica, porque esta palabra, epikalesazai, justamente es para implorar a Dios. En este sentido es una connotación teológica. Irónicamente, entonces, lo que Pablo está haciendo es apelar al emperador romano como símbolo de un poder terrenal, pero sigue confiando entonces en la providencia divina. Yo le voy a apelar al Caisara, voy a apelarle al César que tiene el poder terrenal. Pero detrás de todo esto está el poder, y por eso utiliza este verbo, que es un verbo que se utiliza sobre todo para invocar a Dios, pedir a Dios. Epikalesazai en griego, ¿verdad? Confío en la providencia divina que va a actuar por medio del Caisara, es decir, por medio del César. Y aquí, queridos amigos, justamente está otra palabrita que es el de categorin, no con la intención de acusar a mi nación, el acusar sobre todo la palabra, el verbo. Categorein, es la raíz de acusador. Y esto es lo que nosotros después vamos a decir Satanás, ¿verdad? Satán sería la palabra o el verbo en hebreo, Satán. De ahí viene Satanás, Satán, el que te acusa, el acusador, el que te tienta. Pero que se traduce luego en el griego, categorein, que quiere decir el acusador. Y aquí, aunque Pablo se defiende de sus hermanos judíos, no desea ser un Satán. Dice, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. No es porque yo quiero acusar, en realidad, él está diciendo. No es porque yo me pongo en el lugar de Satanás para acusar a mi pueblo, sino que yo rechazo todo lo que es enemigo de Dios, todo lo que no va con la razón y con la libertad del hombre, porque la apoya, o justamente contra estos valores esenciales y fundamentales del hombre. Muy bien, queridos amigos, vamos a ir concluyendo hoy con la palabra del Señor. Este versículo 19 es muy interesante, pero como los judíos se opusieron, me vi en la necesidad de apelar, pero no porque tuviera algo contra mi pueblo. Y les dejo la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.